Hola, este es el video de la semana número 6, donde aprenderemos a mover y a controlar motores de corriente continua o corriente directa, ¿ya? Estos motores son muy comunes, son los que típicamente tenemos dentro de nuestros juguetes, por ejemplo en las rueditas de los autos, y son precisamente de movimiento continuo, horario o antihorario. O sea, giran continuamente hacia un lado o hacia el otro, no como los motores servo que vimos que giran solamente entre 0 y 180 grados, ¿ya? En este caso, este modelo se llama N20 de corriente continua y este tiene un encoder, ¿ya? Lo que significa que además de ser un motor de corriente continua, además tiene incorporado un sensor que nos ayuda a contar las vueltas, digamos, a contar la posición donde se encuentra, ¿ya? Este tiene 6 cables, pero lo podría separar como son dos cables del motor, ¿no? Igual como cualquier motor de corriente continua que tiene solo dos cables. Y cuatro de estos otros cables son del encoder, son del instrumento de medición. Pero básicamente para usarlo como motor simple de un juguete, podríamos usar dos cables. Si se fijan, aquí está el conector de 6 pines donde van los cables del encoder, ¿ya? Eh, si se fijan acá, el cable de arriba, que es el rojo, dice motor más, y el blanco de abajo dice motor menos. Esos son los dos cables que son del motor. Y los otros 4 son del encoder, ¿ya? Entonces tenemos un cable blanco y un cable rojo, que son los cables del motor. La primera prueba que vamos a hacer es conectarlos directamente a una batería. En este caso una batería LiPo de 12 volts. Podríamos conectarlo a juntar pilas y hacerlo funcionar también. En este caso lo vamos a ver con baterías LiPo. Bien, aquí yo voy a hacer la prueba con este motor. No es precisamente un N20, pero con el N20 que nosotros vamos a tener en la clase es lo mismo. Si se fijan, los cables son de los mismos colores, son los mismos que vimos en el diagrama, y tiene efectivamente un cable blanco y un cable rojo, que son los dos cables del motor. Entonces, esos dos cables, si se fijan, en este caso están acá conectados a este cable que está acá. Aquí vienen los dos cables, el blanco y el rojo. En este caso el rojo está conectado al cable rojo y el blanco está en este café que está acá, que lo puse aquí, ¿ya? Tenemos estos dos cables. Entonces, si yo quisiera hacerlo girar, solamente tendría que usar una batería. Aquí tengo una batería LiPo, ¿ya? Lo conecto, ahí está. Y el motor, si se fijan, ahí está girando. Está girando. Bien. Si yo lo quisiera ahora hacer girar para el otro lado, lo doy vuelta y doy vuelta a los cables en el conector y da vuelta para el otro lado. O sea, estos motores de corriente continua, cuando tú lo conectas hacia un lado, gira horario, y cuando inviertes sus cables simplemente gira hacia el otro lado, ¿ya? Así funciona de forma manual un motor de corriente continua. Yo creo que ustedes probablemente han jugado con estos motores, moviéndolos con pilas, etcétera, ¿ya? Esa es la idea. Y atrás está el encoder que yo les decía, y el conector de 6 pines, ¿ya? Esa es la primera prueba manual que vamos a hacer. Ok. Para el segundo ejercicio, y que es el más interesante que para nosotros, que tiene que ver con el control de los motores, vamos a ocupar una placa que es un desarrollo propio, que es un diseño que que mandé a hacer, que es esta placa negra que ustedes ven acá, que es una shell distinta a la que tú le puedes montar una ESP32. ¿Ya? Esta la desarrollamos para las competencias de sumo específicamente, pero también obviamente para controlar un autito, así que nos sirve, calza directo para poder controlar de forma fácil motores de corriente directa. Entonces, como materiales vamos a usar esta placa de desarrollo propio, ¿cierto? La SP32. Y vamos a usar otro juguete que nos ha dado súper buenos resultados para control de motor. Hay varias placas con las que tú puedes controlar motores, pero nosotros usamos dentro de los que nos han dado mejores resultados, es este variador de frecuencia. Este es un variador que se suele usar para autos de radio controlado, ¿ya? Nosotros lo usamos para proyectos de robótica,
Con esto lo usamos en nuestro modelo de autosumo y no, nos dio súper buenos resultados. En realidad es un componente bien robusto. ¿Cuáles son las partes de este variador de frecuencia? Tiene una alimentación con un cable XT60, que es este amarillito que está acá, ¿ya? Donde nosotros lo podemos conectar directamente a una batería. En este caso nosotros lo conectamos a nuestra plaquita, ¿ya? Tengo los cables de control. Aquí están incluidos en este JST blanco que está acá, conector JST de 4 pines. Está conectado al positivo y negativo, o sea los 5 volts con las que yo puedo, con este variador puedo alimentar a mi placa con 5 volts, además de dos cables, que es el blanco y el amarillo, que son los cables de control de los motores. O sea, este variador de frecuencia cumple la función de alimentar con 5 volts mi tarjeta, y además trae los cables para controlar los motores, ¿ya? Y por el otro extremo trae dos cables que son los que controlan los motores. Aquí, o sea, este variador sirve para conectar máximo dos motores al mismo tiempo. Dos motores. Entonces aquí tengo las partes del motor. ¿Cómo lo vamos a conectar? ¿Cómo lo vamos a conectar? Les muestro. Tenemos nuestra placa, ¿cierto? Y vamos a tomar este conector XT60 y se lo vamos a poner en uno de estos dos puertos que está acá. Da lo mismo cualquiera. Listo. A ver. Ahí está. Listo, está conectado. Este otro cable que tiene el que yo les dije que es del variador de frecuencia que controla los motores, lo vamos a conectar aquí por detrás de la placa. Por detrás de la placa hay un puerto JST donde calza este cable que dice, precisamente dice variador motores. A ver, ahí no sé si se alcanza a ver, pero dice variador motores. Variador motores. Lo voy a conectar ahí. Listo. ¿Ya? Y ahí lo tengo listo ya para conectar los motores. Entonces estos dos extremos que están acá se los conecto a... Puedo conectar hasta dos motores. En este caso voy a conectar uno, ¿ya? Que era este mismo que está acá. Voy a conectar, son conectores de forma directa. Listo. Entonces ahí ya tengo armado el conjunto. El motor conectado al variador, un motor conectado al variador y conectado a mi placa. ¿Ya? Conectado a mi placa. Lo último que me faltaría es conectarle la batería. Aquí tengo la batería y la batería la voy a conectar en el puerto de batería de mi placa. ¿Ya? Sí. Listo. Ahí tengo todo conectado, la batería, el variador de frecuencia con un motor, ¿ya? Ese es el conexionado. Y igualmente yo en este otro puerto que me quedó libre puedo conectar un segundo motor, ¿ya? Eso es. Vamos a revisar código. Bien, revisemos el código inicial, el 01 control motor. Bien, primero creamos un servo, ¿ya? Ocupamos la misma librería que ocupamos para los motores servo, porque básicamente con el variador de frecuencia que nosotros usamos, hacemos que nuestro motor de corriente continua se comporte como un servo, y lo podemos controlar como si fuera un servo, pero con la diferencia que el control que le damos es la velocidad, no la posición, ¿ya? Entonces creamos un objeto que se llama mi servo. Después tenemos el pin servo, lo conectamos en el 18. En mi placa los dos motores se conectan a los pines de 18 y 19 de la SP32. En este caso estamos conectando un solo motor, así que pusimos el 18. Después definimos que la frecuencia es de 50 Hz. Decimos que el rango en el que nos vamos a mover de la velocidad es entre 1000 y 2000. Ya les voy a explicar qué significa esto. 1000 y 2000. Y al comienzo en el voice setup, recuerden que el voice setup es una instrucción que solo se repite una vez, de configuración que solo una vez. Le decimos que mi servo write microseconds 1500. Ya. Con respecto a este número que nosotros definimos acá, el rango de 1000 a 2000, el variador nuestro viene configurado que cuando uno le manda una señal de 1500 microsegundos, el motor está detenido, el motor se detiene. Cuando nosotros le damos 1000 microsegundos, se mueve al máximo de la velocidad hacia un lado.
por ejemplo, antihorario, y después cuando está a 2000 milisegundos se mueve al máximo hacia el otro lado, ¿ya? Hacia el otro. Entonces 1500 detenido, 1000 al máximo para un lado, 2000 máximo para el otro. En este caso lo hacemos partir detenido con 2000, que se quede 2 segundos detenido antes de hacer cualquier cosa. Después nos vamos al loop y le decimos parte detenido, quédate detenido durante un segundo, y después muévete a 2000, que es el máximo hacia un lado, durante un segundo. Este es el código básico. Entonces le decimos quédate quieto, después muévete, después quédate quieto, muévete. Entonces ahí ya tenemos un ejercicio de control. Se va a detener, se mueve, se va a detener, se mueve. Entonces lo voy a conectar. A ver, ahí está todo conectado, me falta el cable para el computador. Vamos a verlo funcionar. Lo voy a encender. Sí. Ya. Lo voy a conectar al cable. Listo. Y lo voy a cargar. Upload. Ahí se está cargando. Y tenemos conectado este motor. Ya, quizás aquí no se está moviendo, entonces quizás era el otro cable. Ahí sí. Ya mira, entonces está moviéndose un segundo y detenido otro segundo. Entonces si nosotros pusiéramos en este caso, está con, oscila entre 1500 microsegundos, que es detenido, cuando está detenido, se queda un segundo ahí. Después 2000, que es el máximo de la velocidad, 1000 por 1000 milisegundos. Y después se vuelve a repetir, 1500, 2000, 1500, 2000. O sea, detenido, detenido, moviéndose, detenido, moviéndose. Esa es es el segundo ejercicio. ¿Ya? Ahora para el tercer ejercicio vamos a ocupar la potencialidad completa y vamos a ver un desarrollo que nosotros hicimos, ¿ya? Primero tenemos conectados los motores a los pines 18 y 19. Aquí le dimos una frecuencia mayor, que en este caso de 140 Hz. Hicimos algunas modificaciones, no me quiero detener mucho en esto, ¿ya? Pero básicamente partimos el motor detenido durante 2 segundos. Entonces nosotros generamos esta función que se llama setMotors. En realidad esta es una función que generó Francisco Peña, alumno también del taller, así que gracias a él. Bien, esta setMotors nos deja el motor en 0,0. Significa que el motor de la izquierda está en 0, el motor de la derecha también detenido, ¿ya? Tenemos un loop que básicamente está vacío, ¿ya? Solo tiene la función setMotors. Y esto le está diciendo, gira un motor hacia un lado y el otro gíralo al revés. Y se va a quedar haciendo eso permanentemente. Si yo quisiera hacer lo mismo que lo anterior, por ejemplo, le podría poner un delay de 1000, ¿ya? O sea que se quede haciendo eso al 100% de la velocidad para un lado y 100% del otro durante un segundo. Y podría decirle después, quédate detenido, los dos motores, en este caso estoy controlando los dos motores al mismo tiempo. Podría decir, si quiero que los dos motores estén detenidos, o por ejemplo quiero que vayan al revés, le pongo menos 100 al primero y más 100 al segundo. Listo. Y le pongo un delay de 1000. ¿Ya? Entonces le estoy diciendo durante un segundo anda hacia un lado, 100 segundos anda hacia el otro, y podría generarle una tercera instrucción, por ejemplo, y decirle quédate detenido. Quédate detenido. Quédate detenido sería un 0%. Ahí. 0% por un lado y 0% al otro motor.
y listo. Lo voy a cargar. Ya, estoy cargando el código. ¿Ya? Entonces le estoy diciendo 100, menos 100, menos 100, 100 y 0, 0. Entonces tiene 3 pasos. Aquí tengo los motores, los voy a acercar para que los vean y voy a encender mi placa, mi PCB. Ya, ahí lo encendí. Detenido. Giran, giran para el otro lado, detenido. Giran, giran para el otro lado, detenido. Gira, gira, detenido. Gira hacia el otro lado, detenido. Entonces básicamente eso es lo que controlamos, lo que hicimos. Entonces esta función es bien, está súper bien hecha, es bien cómoda, en el sentido de que te ayuda a controlar los dos motores más rápido, ¿ya? Y ahora yo podría definir, por ejemplo, no lo quiero a un 100% de la velocidad, lo quiero a un 50% de la velocidad. Entonces la primera vuelta va a ser más lenta, de 50 y menos 50. Entonces se va a mover a un 50% de la velocidad. Aquí está la función setMotors. Tiene varios cálculos aquí. No los quiero marear en este caso en la clase con estos cálculos. Pero básicamente aquí está el cálculo de todas las posibilidades. Cuando el valor es negativo, cuando es positivo, para el motor derecho, para el motor izquierdo. ¿Ya? Y finalmente pone a girar el motor a la velocidad que calculó aquí arriba. Entonces para nosotros ocupamos la función solamente setMotors y es una forma más visual y más fácil de verlo que lo que vimos en el ejercicio del primer motor, que los 1500 microsegundos o los 1000 o los 2000, ¿cierto? En este caso funciona solamente con un porcentaje de la velocidad. Así que gracias Francisco por generar esta función y nosotros gracias a eso la podemos simplemente usar. Jueguen con ella en el taller y ahí nos comentamos. Estamos para responder cualquier duda.